volver la vista atrás. Esa es quizá una frase que hemos dicho muchas veces: ¿por qué no mirar atrás o por qué mejor nunca hacerlo más? Pues les hablo yo de esta frase de volver la vista atrás porque ese es el título del más reciente libro del gran y reconocido escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, y lo tenemos con nosotros para que nos cuente qué vamos a encontrar allí y por supuesto nos antojemos de esta buena lectura para todos estos días. Juan Gabriel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paula. Muchas gracias a ustedes. El placer es mío. Bueno, volver la vista atrás, estamos aquí ante una novela que tiene que ver con la vida del cineasta Sergio Cabrera. ¿Por qué quiso escribir usted sobre Sergio Cabrera? ¿O por qué? Porque no sé si quizá la cosa fue al revés, ese personaje terminó escogiéndolo a usted. Sí, yo creo que nos escogimos mutuamente, la verdad. Yo lo conocía a Sergio a principios de siglo y hace unos años, hace 8 años más o menos, comenzamos a hablar seriamente sobre la posibilidad de que las anécdotas que él me contaba en plan privado de conversación social se convirtieran en algo más, porque me di cuenta de que la vida de Sergio, que es una vida extraordinaria, el hilo de cosas que le sucedieron a él es realmente único. La vida era mucho más que una gran aventura, mucho más que una vida inusual, era una especie de metáfora de todo un momento del siglo XX que nos sirve para entender una cantidad de cosas sobre nuestro presente y sobre las relaciones entre, que es lo que a mí siempre me ha interesado, las relaciones entre el mundo de la historia y de la política y nuestras vidas privadas. Sergio es hijo de un español que salió huyendo de España con la guerra civil, que llegó a instalarse en Colombia, que en los años 60, cuando empezó a involucrarse con las ideologías de izquierda que surgían en Latinoamérica alrededor de la Revolución Cubana, recibió una invitación para ir a dar clases de español en China comunista y se llevó a su familia. Y a Sergio le tocó entonces vivir en China comunista de los 13 a los 18 años más o menos, viviendo y siendo testigo de un fenómeno tan importante como la revolución cultural, eh, recibiendo entonces el ambiente político, ideológico de la época, y luego volvió con su familia, con su hermana, para militar en la guerrilla del EPL en el año 69 durante 3 años. Después de estos 3 años salió desencantado, desilusionado, herido, y todo ese trayecto es lo que a mí me interesó terriblemente, porque habla de nosotros como país, habla de un momento histórico y es una manera extraordinaria de entender todo eso que nos pasó. Juan Gabriel, usted ahora nos mencionaba las anécdotas que Sergio le contaba. ¿Cómo es ese proceso de recoger información cuando uno va a escribir sobre la vida de alguien? ¿Cuántas horas de reuniones, de confesiones? Porque más allá de hablar, y aquí hay mucha confesión Sí. de por medio también. Por supuesto, no solo hay mucha confesión, sino que, esto lo he dicho varias veces en estos días, es una de las cosas que yo más admiré durante los 7 años de conversaciones con Sergio, con su hermana, con un amigo que tuvieron los dos en China, los 7 años de recopilar documentos y hablarlos con Sergio y con su hermana. Lo que más admiré yo fue ese momento en el que alguien recuerda algo que es difícil recordar. Ese momento en el que recordamos, para que alguien más cuente estos recuerdos, una serie de dolores, de incomodidades, de heridas, y lo hacemos con la idea, o lo hicieron Sergio y su hermana, con la idea de que recordar esas cosas, aunque a ellos les resultara difícil y doloroso, podía ser útil, podía servirles a ellos, por supuesto, para entender su propio pasado, pero también al resto de nosotros como lectores para entender los mecanismos por los cuales suceden cosas tan dramáticas como las que le sucedieron a ellos. Y de allí, Juan Gabriel, viene entonces el título del libro, ¿Volver la vista atrás? Claro, el título del libro es un verso de Antonio Machado, que es un poeta español de la época, pues que murió durante la Guerra Civil, eh, que es un poema que habla de ese momento en el que recordamos, ¿no?, nuestro pasado, nos damos cuenta del trayecto que hemos recorrido y pensamos en eso. Y en la novela entraba perfectamente, no solo porque el padre de Sergio, Fausto Cabrera, era un gran recitador de poemas, hizo carrera
comenzó su carrera en Colombia recitando poemas, sino porque toda la novela era un acto de memoria, ¿verdad? Toda la novela salía de ese momento en el que Sergio, muy valientemente, aceptó mi propuesta de que se sentara a volver la vista atrás, se sentara a recordar su vida para contármela. Y bueno, por fortuna Machado escribió ese verso, si no me habría quedado sin título. Es una frase bastante profunda. Cada lector, Juan Gabriel, pues por supuesto es libre de interpretar un libro a su manera. Sin embargo, cuando usted lo escribió, lo hizo pensando en producir qué tipo de emociones, de sensaciones en esos lectores. Pues es muy importante eso que dice usted, Paula, emociones. A mí eso es lo que me interesa de una novela. Yo creo que con el material que yo tenía en las manos habría podido escribir una biografía, pero este libro no es una biografía. Habría podido escribir un ensayo sobre no sé, los años 60 y su impacto ideológico en la vida privada de la gente, pero esto no es un ensayo. Es una novela porque a mí me interesaba contar el, el, um, el golpe emocional, el golpe moral, el efecto moral y emocional que tiene en la vida privada, en la vida familiar de una persona, todo eso que sucede allá afuera que llamamos historia o política. Eso es lo que la novela cuenta, las relaciones. La novela empieza, por ejemplo, con la muerte de Fausto Cabrera, el padre de Sergio, que murió en el año 2016 cuando Sergio estaba presentando una retrospectiva de sus películas en España. Y en algún momento mm, misterioso, extraño, conflictivo, Sergio, que está en España, decide que no va a volver a Colombia para el entierro de su padre. Ahí hay una tensión, un trauma emocional, personal, íntimo, del que sale toda la novela, porque la novela en alguna medida es la explicación de por qué un hijo decide no viajar al entierro de su padre. De manera que una crónica emocional, para decirlo así, ¿no? A mí lo que me interesaba era el mundo privado de las emociones y de la realidad moral de un personaje. Juan Gabriel, usted ahora también nos contaba cuando nos describía un poco cómo se desarrollaba el libro, que en medio de ese meternos en lo que fue la vida de Sergio Cabrera y de su familia, pues íbamos a recorrer momentos históricos como la Guerra Civil Española, como esta revolución armada que se dio en su momento, y entiendo que también se hace referencia allí a lo que fue ese proceso de paz en La Habana. ¿Qué aspectos se tocan allí en el libro sobre ese tema? Bueno, Sergio estaba presente. Sergio estuvo en algunos días del año 2014, durante las negociaciones de paz, estuvo presentando una película de él que se llama Todos se van. Um, y y eso me permitió a mí hacer un vínculo con el momento muy traumático en el que se perdió el plebiscito de paz, muy traumático para Sergio Cabrera y muy traumático para mí también. Eh, y lo que sucede en la novela es que ese momento, el plebiscito de octubre de 2016, que fue tan triste para muchos de nosotros, eh, coincide en la vida de Sergio con la muerte de su padre y con un momento de crisis de su matrimonio. Las tres cosas se unen. Entonces, en algún momento de 2016, Sergio tiene la sensación de que toda su vida se está desbaratando porque su padre acaba de morir, su matrimonio se está cayendo y su país acaba de perder una oportunidad de pasar la página de la guerra. Y en ese momento de crisis es que yo intento comenzar la narración de Sergio, tratando de contar la consecuencia que tienen todas esas cosas en su vida. Sergio ya leyó el libro. Claro, no, Sergio leyó el manuscrito. Sergio leyó el manuscrito y a mí eso me puso en una situación muy extraña que usted entenderá. La idea de que a mi propio personaje pueda no gustarle mi libro, ¿no? Eso habría sido aterrador. Pero no, por fortuna, Sergio leyó el libro, le gustó muchísimo, hizo muchos añadidos, porque, porque la lectura de su propia vida le generó otras memorias, otros recuerdos, otras reflexiones. Y, y es una relación de complicidad que yo agradecí enormemente y que sigo agradeciendo. Es un privilegio
haber podido contar con todas esas, como usted decía, todas esas confesiones de una vida que los colombianos conocen por fuera, pero que por dentro, como está contando la novela, tiene muchos secretos absolutamente apasionantes. Pues Juan Gabriel, suena maravilloso todo lo que vamos a encontrar allí en ese libro. Queremos leerlo, por supuesto, rápidamente. Y quiero despedirlo haciéndole esta pregunta también para que me responda muy corto. ¿Usted volvería la vista atrás? ¿Por qué o para qué? Yo creo que yo lo hago constantemente, todo el tiempo. Escribir un libro, cuando uno entiende la literatura como la entiendo yo, es constantemente volver la vista atrás sobre nuestras experiencias, sobre nuestros momentos difíciles. Eso es lo que un novelista hace, utilizar sus propias frustraciones, sus propios momentos difíciles para construir una historia que le diga algo importante a alguien más. Muy bien, pues es Juan Gabriel Vázquez y Volver la vista atrás, su más reciente novela. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros, confesándose usted también aquí un poquito acerca de todo este proceso que resulta ser tan íntimo cuando se está frente a ese proceso de escribir. Y gracias por seguirnos entregando buenos textos a todos los colombianos y al mundo. ¡Feliz día! Muchas gracias. Feliz día a ustedes.